Cero, cero. Pero así no creo que no puedes igualar a cero. Entonces, ¿cuál es el último par? Aquí el punto de equilibrio, aquí vamos a definir que el punto de equilibrio es T bar, que sería T1 barra, T2 barra. Vamos a definir el punto de equilibrio. O sea, ya no hay el punto de equilibrio. Solo hagan la cambio. Porque es que no me están dando los valores de los parámetros. Va a quedar una expresión en función del punto de equilibrio. Entonces al final pues, es un T barra a secas. Sí, pero también la aproximamos del T1 menos T1. Y tiene que hacer la tiene que hacer la llevada. Sí, pero eso no es para. Uno sobre el rebus. Ah, sí, sí, sí. Menos uno sobre R1 por C. Ah, sí, pero es que le queda T2 Que queda menos T2 sobre R1. más. Más. Porque si la menos Porque o sea, queda menos. Sí, que así no es 1 sobre 1, C2 menos 1 sobre R2, C2. Ah, porque si usted llega con respecto a T1. No, este es solo 1. No sé, yo llegué con respecto a T2, pero esto es nada más. No es perfecto. Con respecto Aquí se. Aquí se dio la primera. Ah, entonces, ¿qué más? ¿Cómo queda la segunda de T2 con respecto a T2? Pero entonces también, porque la posición. Sí. O sea, la primera queda más o menos 1 sobre R1 más 1 sobre R1 más 1 sobre R1. Ya, pues estamos 1 sobre R1 por C2. Y No conseguimos sobre R1. No conseguimos. ¿cuál es? Y ningún punto de eso. Pero no es obligatorio. Entonces la matriz B es la derivada de cada una respecto a las entradas. ¿Las entradas qué son? No, las entradas I. Es la primera, la segunda la da 0. Y la primera le da 1, ¿no? Sí, 1 sobre 0. Sí, sí, creo que sí. Y la salida es 1. No, la salida es 2, la de esta es la derivada de cada función. No, esta es de las entradas. Sí, sí, Y sí. la de la salida. Esta sí. O sea, sí, No, por eso. esta es la derivada. Sí, es que te da la parte Y esta es la derivada. Por eso es la derivada. Respecto a la entrada. No, A la salida. no, no es la derivada de la salida.
con respecto a las Se variables. llama. La regla de la salida, pues, O sea, que hacer uno. sí. Pues, sí, Pasaría No, porque no lo hay pero no está en ningún lado. Pero entonces reemplaza C1 por C1 barra y C2 por C2 barra ya. No, pero igual aquí nos queda. Sí. Ah, sí. Yo sí. Una ruta. Así es. Una escala cuando estamos analizando, cuando llegamos, no nos queda ni de uno ni de dos. Porque como son entonces, igual tampoco importaban los puntos de equilibrio que la normalidad era importante. O sea, T1 cambiaría por T1 barra y T2 cambiaría por T2 barra, pero no quedamos. Y la elevada cantidad de points con respecto a No la verdad. la ecuivalencia de la base de No, es que eso es solo una. Eso es un, sí, eso es un. Es que no es una, o sea, no es una derivada, no es una derivada, sino es la forma de escribir. la rotación. Y la salida, la realidad es la forma, La salida con respecto a las variables. La derivada es la Con respecto a las variables. y ahora sí. Ahora sí monta las estas. Sí, se desarrolla. Entonces, simplemente uno, cuando usted lo vaya a llevar, de uno le desaparece. Como no, Es que la linealización realmente era como hacer este aquí, ponerle no vertical. Recuerden cuando apenas hicimos los ejercicios de sistemas mecánicos con el regla universal y decimos que no colocábamos el peso porque como era constante, si el sistema está en equilibrio, pues y ahora sabemos que cuando tenemos términos constantes y vamos a linealizar, el equilibrio chao. AX más B, no es que estamos con AX más B o. O sea, la novela, la primera es. Fue un momento traumático. Entonces, el sistema linealizado, pues seguramente les quedó de un incremental punto igual a 1 sobre C1 por un incremental punto menos un incremental menos un incremental sobre C1 de 2 incremental punto que va a ser igual a 1 sobre C2. En este caso queda igual que un incremental menos 2 incremental sobre R1 menos de 2 incremental sobre R2 un incremental igual a de 2 incrementales. Ese es el sistema que les quedó después de linealizar. Cuando hallaron a B y C y multiplicaron por las variables incrementales, les quedó eso.
Ahora sí, hallar la función de transferencia. Que aquí sí ya pueden despejar una en función de la otra. En este caso T1 en función de T2 para luego reemplazarlo en la salida. Antes de eso, aplicar transformada de Laplace. Una pregunta. Bien. Pero eso ya es linealizado. Sí, esa. Pero no habría que hacer la matriz de... Ah, sí, ya lo multiplicó, ya. Ya, después de que tú hayas la matriz A, B y C, Sí, no, ya lo multiplicas. hice. Ya, ya. Sí, señor. Es que es lo que te estaba haciendo. Ah, sí, ya, ya. Ah, mano. Y aquí ya apliqué el transformación de clase. Sí, no es que... Entonces transformar la clase de la primera ecuación. S por T1 de S incremental igual a Win de S menos todo este término en términos de S y esto por 1 sobre S1. Como tenemos que llegar acá a esta ecuación que tenemos acá, entonces lo que podemos hacer es despejar de esta primera de 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Venga, dale desapareció. ¿Qué hacemos? Términos. Términos, factorizamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? S más 1 sobre R1C1 todo factor de un incremental de S. Y esto aquí es igual. Bueno, a 1 sobre C1 R1 por T2 incremental de S. Más 1 sobre C1 por Windex. Ese más R1 segundo, ¿dónde sería? ¿Cómo? Ese más 1 sobre R1. ¿Este? De este del T1. Ah, ya. Este por este, que este es menos, pasa al otro lado más. Ya. Y entonces T1 de S va a ser igual a bueno, déjenme hacer 1 sobre ese término y esto por todo eso que tenemos acá 1 sobre R1 de S 1 sobre C1 y
de S. ¿Listo? Y ahora este lo reemplazamos en la segunda cosa. Entonces, si factorizamos ese término de allá, ¿qué nos queda? Para reagrupar términos. T2 factor de... S, ya apliqué la transformada de la plata. ok. S más A1 sobre C2 R1, que sería este. Y este de acá más 1 sobre C2 R2. Y esto es factor de T2 incremental de S. Y esto es igual a 1 sobre C2 R1 por T1S. 1 sobre C2 R1 por T1S. Pero T1S es esto. Bueno, si este lo colocamos acá, C2R1, entonces me queda S más 1 sobre R1C1, y esto factor de aquí, C1, R1, C2, R1. Este 2 R1, entonces. Por T2 de S más 1 sobre C2 R1 segundo de S. ¿Sí? Y entonces, este entraría acá. Entonces, ¿qué me queda? S más 1 sobre C2 R1 más 1 sobre C2 R2 de este. Y esto de acá me queda más a menos 1 sobre C1R1 C2R1 de este. Y esto que multiplica a 1 sobre S más 1 sobre R1 segundo. Y todo esto factor de S. Y esto igual a esto por esto, que sería 1 sobre C2 R1 C1 factor de 1 sobre S más 1 sobre R1 C1. Y esto por Q index. Y ahora debemos pasar, o allá salía con respecto a entrar, esta con respecto a esta. Antes creo que podíamos simplificar aquí. ¿De qué orden me debe quedar la función de transferencia?
Primero, 6. Segundo, o sea, 2 de Primero, segundo, tercero. 2 de primero. ¿De segundo? Pues porque tengo dos variables de estado. Dos variables de estado, Dos segundo. funciones. Y entonces, Ahí pasas a dividir el queen y te queda sobre P2 sobre queen y después pasas a dividir el término eso. o sea, sí, debemos seguir la relación de salida con respecto a entrada. Solo que quería simplificar un poco. Pero no hay más tablero. Bueno, aquí. Entonces, esta suma acá que podemos hacer aquí que esto sea un término para poder hacer la suma con esto. Bueno, el ejercicio no les dicen que R es igual a C. Les dan RC1 diferente. A ver si no nos queda un relleno de seguros y ceros. No nos dicen, toca seguir. Bueno, entonces, de esta resta, porque esto es un término, entonces podemos aquí hacer esta resta, ¿no? O sea, S más 1 sobre C2R1 más 1 sobre C2R2 y esto por esto que tenemos acá abajo, que corresponde a S más 1 sobre R1C1 y esto por C1, R1, C2, R1. Este por este menos 1 y todo esto sobre el denominador sería este C1 R1 C2 R1 y esto que multiplica 1 sobre perdón, eso que multiplica esto que multiplica a el denominador. El denominador que sería S más 1 sobre R1 C1. Listo. Entonces, esto sobre 1, este por este, menos 1, y todo esto sobre 1, que sería esto por esto que tenemos acá. Y esto es por T2 de S. T2 de S. Y esto es igual a todo este término. Entonces va a ser, bueno, este sigue por ahora igual, C2, R1, C1, y esto que multiplica a 1 sobre S más 1 sobre C1, R1, por 1. DS. Y
este, ahora sí, despejemos. Voy a borrar acá. Listo. Mira, no pasé por material. ¿De pronto? Posiblemente sí. Si se hace por eso, Pues ya lo hicimos por acá. Sí, por matrices debería salir más sencillo. Bueno, entonces, aquí tenemos C2, R1, C1. Si esto lo pasamos acá, C2, R1, C1. C2, R1, C1. Y quedaría solamente R1 acá. ¿Sí? Porque esto pasa acá a multiplicar. Entonces se va con C2, R1, C1. R1, C1, C2. Solamente me queda R1. Entonces me va a quedar aquí. Cambiemos de lado. R1 y esto pasa acá a multiplicar, y si pasa aquí a multiplicar me va a quedar S más 1 sobre R1 C1, y esto se multiplica 1 sobre S más 1 sobre C1 R1. ¿Y esto qué pasa aquí con esto? Un subin de S. ¿Qué pasa con esto? Se van, me queda 1, porque esto es 1 sobre esto y eso es lo mismo. O sea, esto con esto se va. Es decir, que solo me queda R1 por Win de S. Lo ahorramos, lo tengamos bastante. Entonces acá, si pasamos este denominador acá, nos queda solamente R1 Win de S. Listo. Voy a pasar esto acá. Me queda eso. Y eso es igual a qué? A todo esto que tenemos acá. Entonces esto va a ser igual a S más 1 sobre 0,01 más 1 sobre 0,R2, y esto por S más 1 sobre R1 C1, y esto por C1 R1 C2 R2 menos 1. Y todo esto por T2 de S. Entonces, T2 de S sobre Win de S, ¿a qué es igual? Entonces debemos hacer este cuadrado acá, ¿no? Entonces me va a quedar, si hacemos este cuadrado, nos va a quedar aquí S al cuadrado más S al cuadrado más que S por todo esto, me va a quedar
1 sobre C2R1 más 1 sobre C2R2. Estos dos que tengo acá. Ese por este. Y este por este, que sería más 1 sobre C1 R1. Y todo esto por S. Y todo esto por S. Y esto más 1 sobre C2R1 1 sobre C2R1 más 1 sobre C2R2 y esto por 1 sobre C1R1, que sería este. Y el término independiente, este por este. Y todo esto por C1, R1, C2 por R2. Y esto menos 1. Menos 1. Y aquí, bueno, menos 1. Y todo esto sobre todo esto sobre o bueno, aquí el numerador que va ¿qué va en el numerador? Entonces pegando salida con respecto a entrada. Entonces pasamos eso a dividir, echando, que está dividiendo acá. 1. 1. No, porque R1 R1 pasa ya acá está. y pasa acá. 1, ¿no? Pero es que queda queen sobre, queda entero sobre queen. Entonces, ¿Cómo? o sea, no, sí queda re1 arriba. Porque Queda se pasa uno. que queen a dividir al otro lado y el T2 a dividir al otro lado. Sí Y queda queda re1 re1 sobre todo eso. ¿Cuál es que Porque mira que hace? es el QI. Que hace uno por cero. Así, Vamos a ver por qué R1. ¿no? Es salida con respecto a entrada. Por eso. Ah, es 1 sobre 1. Porque es que No, ese es el. ¿Cómo? No. O sea, ahí Queen pasa de ir a T2 y toda la montada de expresión pasa a ir a R1. Estamos cambiando acá. Entonces es R1 acá. ¿Ya? Entonces pegar, después hacer una salida con respecto a entrada. Listo. Y aquí sí queda de segundo orden esta ecuación que tenemos acá. Sí, ya. Esto es cuando pasa el parcial. Sí, la hacemos. Pues la hacemos entre todos. El conjunto. Son 3 cerebros. Y es un punto difícil. ¿Son? Es un punto difícil y fácil. Este es fácil porque estos son los compartimientos aquí. Estos son dos. Es que esto solo es si les hubieran dado, mejor dicho, si lo hubieran hecho por el lado de las matrices, hubieran llegado más rápido. rápido. Yo creo que para por matrices. Cuando es de 2 por 2. Bien. Miremos otro ejemplo.